Buenos días, chicos. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es sobre el tema de lo que es unión de conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá hay un video, acá tenemos este video, ¿ya? Que donde también explico sobre lo que es, sobre lo que es unión de conjuntos, ¿sí? Ahí también está viendo. Pero acá yo este video que estoy haciendo para ustedes, lo voy a subir, ¿no? Igual se los voy a mandar también ya sobre la explicación de la clase. Ahora, por ejemplo, acá tenemos lo que es, vamos a seleccionarlo, por ejemplo, acá tenemos, ¿qué dice? ¿Qué cosa es la unión de conjuntos? Acá, ¿qué cosa dice? Es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a dos o más conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer acá a ver, algo pequeño. Por ejemplo, tenemos este conjunto y tenemos este otro conjunto. Tenemos estos dos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este que viene a ser el conjunto A, ¿sí? Este que viene a ser el conjunto A y este que viene a ser un conjunto B, ¿sí? Pero, ¿qué significa la unión? Ya habíamos visto que la intersección antes era todo esto. Acá se colocaba la intersección, los números que tenían en común. Pero, profesor, ¿y ahora qué cosa hago cuando es unión? Cuando es unión se refiere todo, a todos los elementos que tiene A y B. A eso se refiere cuando dice, en la definición, es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a dos o más conjuntos. Acá que tenemos A y B son dos conjuntos, ¿sí? Te dice que es un conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Pero dice de dos o más. ¿Qué cosa quiere decir, profesor? A más, quizás. Por ejemplo, acá estamos viendo estamos viendo acá este ejemplo de aquí, esto de acá. Estamos viendo que tenemos el conjunto M, el conjunto N y el conjunto P, ¿sí? Pero, a ver, pero ¿cuáles son los elementos que pertenecen a M? Todo lo que está encerrado acá en el círculo verde. Entonces, ¿quiénes le pertenecen a M? 2, 3, 0, 6, 7, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, cuando vamos a hablar de unión, ¿ya? Vamos a subrayarlo, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos piden M unión P. O sea, quiero unir M y P. O sea, todo lo que le pertenece a M. ¿Cuál es todo lo que le pertenece a M? Todo lo que está dentro de este círculo. ¿Y cuál es todo lo que le pertenece a P? Todo esto. Entonces, yo voy a copiar todos los elementos que están ahí, en lo que he coloreado. Y esos elementos están acá. En donde ustedes están viendo acá, ¿ves? Acá les está indicando que M unión P significa ¿qué cosa? Todo esto. Menos lo de acá, porque esto de acá es el elemento 2 y el elemento 3 pertenecen a M. Entonces, abajo también tenemos lo mismo. Abajo también tenemos lo mismo que dice M unión N. M unión N. Entonces, ahí tenemos también, ahí te está indicando qué cosa es lo que se va a unir, ¿sí? Ahí estamos indicándoles que M unión N es esto, todo esto, lo que yo estoy sombreando. Todo lo que yo estoy sombreando es igualito que lo que está acá. Acá en el gráfico te está indicando qué cosa es lo que se une cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Con tres conjuntos. Ahora, pero si nos pidieran M unión N unión P, significa que es todo. Así como lo ven acá, pintado todo.
todo lo que está sombreado, ¿ya? Viene a ser la unión. Ahora tenemos lo que es, por ejemplo, tenemos acá unos ejemplos. Estos ejemplos yo los voy a resolver, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, dice, copia en tu cuaderno y escribe la unión de los siguientes conjuntos. Tenemos el conjunto R y el conjunto S en el ejemplo número 1, donde tenemos que en el conjunto R, para poder verlo, vamos a ir a la pizarra. Y acá está, el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 te indica qué cosa, que dice, tienes que unir, tienes el conjunto R y el conjunto S. Y tienes que unir, que esto significa R unión S, significa que este va a ser el nuevo conjunto. Este es el nombre del nuevo conjunto cuando yo uno estos dos conjuntos que hay. Acá tenemos, por ejemplo, cuando yo voy a unir, tenemos el rectángulo, tenemos el triángulo, tenemos, este es el paralelogramo, este es un trapecio. Hasta ahí hemos puesto los elementos, los de acá, los elementos de R. Pero ahora no solamente son los elementos de R, sino también los elementos de C. Que eso lo voy a poner en la parte de acá. Entonces acá vamos a poner aquí al rombo. Acá vamos a poner también, este es otro tipo de paralelogramo. Este es otro tipo de paralelogramo. Este es un paralelogramo con recto. En la imagen lo van a ver mejor. Y un círculo. Entonces, ¿qué he hecho? He juntado. Yo acá lo que he hecho es juntar los elementos de S y los elementos de R. Los he unido en un solo conjunto. Este es un solo conjunto ahora. ¿Sí? Ahora miremos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. ¿Ya? El siguiente ejercicio dice M. ¿Ya? Tenemos M y tenemos P. Ahora, ¿qué cosa? Tenemos que unir estos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ahora de nuevo nos vamos a la pizarra. ¿Sí? Y nos vamos al ejercicio número 2. Ahí está. Ejercicio número 2. ¿Qué cosa nos piden? Que tenemos que, lo mismo, unir estos dos conjuntos. M unión P. Acá está. Acá está, profesor. M unión P. Pero ahora, ¿cómo lo uno? Que hemos dicho, colocas los elementos de cada uno de ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, acá, elemento 1, punto y coma. Los números se separan con punto y coma. 7, punto y coma. 15, punto y coma. 17, punto y coma. 21, punto y coma. Ya está. Hasta ahí he puesto todos los elementos de M. Ahora los elementos de P, que viene a ser 0, viene a ser 5, viene a ser 10, viene a ser 12. ¿Sí? Entonces, esto viene a ser el nuevo conjunto. Esto de acá viene a ser el nuevo conjunto. Todo esto. Cuando es unión, solamente tienes que unir todos los elementos de que te piden. M, unión, P. Esta U no es una U normal. Significa unión. Es el símbolo de unión. ¿Sí? En intersección, habíamos dicho que era una U volteada, o sea, una U hacia abajo. Y unión es una U hacia arriba. Ahora nos vamos al ejemplo 3. ¿Pero qué dice el ejemplo 3? El ejemplo 3 dice así, lo siguiente. Dice,
letras de la palabra establo. Letras de la palabra establo. Y letras de la palabra avestruz. ¿Sí? Entonces, nos dirigimos nuevamente a nuestra pizarra, ¿no? Y en la primera que nos han dicho, que son las letras de la palabra, ¿no? De la palabra establo. Entonces ahí tenemos la E, coma, S, coma, T, coma, A, coma, B, coma, L, coma, O, estable. ¿Sí? Esas son las letras de la palabra estable. Ahora tenemos el siguiente. El conjunto U, que te dice letras de la palabra avestruz. Entonces, avestruz, comenzamos. ¿Cuáles son las letras de la palabra avestruz? De la palabra avestruz. De chica, la E, la S, la T, la R, la U y la Z, avestruz. Ya está. Ahí tenemos la palabra avestruz y la palabra establo. Ahora nos piden que unamos, pero antes de unir, a ver, vemos lo que es elementos iguales. A ver, ¿la E existe acá? Sí, sí, profesor, acá existe la E. Entonces, la E existe. Siguiente, ¿la S existe? Sí, profesor, acá hay una S, ¿ya? Y acá hay otra S. Listo. Siguiente, acá hay una T, acá también hay otra T. Listo. A ver, ahora tenemos A. Acá también hay una A, profesor. O sea, se están repitiendo. B grande, ¿hay? No. L, ¿hay? No. La U, ¿se vuelve a repetir? No. ¿Sí? Entonces, los únicos que se repiten son estos. En pocas palabras, cuando yo haga esto, cuando ponga N, unión, bueno, acá sería unión U, ¿qué elemento voy a poner? A ver, en la primera tengo la E, coma. Ahora, acá tengo otra E, ¿lo vuelvo a escribir? Ya no. La siguiente, la S, la T. Comienzo con la primera, con todas las palabras de la letra N, coma. Ya está. Hasta ahí tengo todas las palabras de la letra establo. Ahora nos vamos con la avestruz. A ver, la A. ¿Ya está la A? Sí, entonces ya no puedes volver a escribir, ya no. La B chica, ¿se repite? No. Entonces lo pones. La E, ¿se ha vuelto a repetir? Sí, ya no colocas, ya no vuelves a colocar la E. La S, tampoco, porque ya está la S. Solamente se escribe una sola vez. Ahora, la T, profesor, tampoco. ¿Por qué? Porque ya está la T. La siguiente, la R. Sí. La R sí, ¿por qué? Porque no hay. La siguiente, U, ¿se repite? No. La Z, ¿se repite? No. Entonces, esos vienen a ser el nuevo conjunto. Esto viene a ser el nuevo conjunto. Todo lo que estoy encerrando. N unión U. Estos vendrían a ser los nuevos elementos de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, ese viene a ser el ejemplo 3. Y ahora nos vamos al ejemplo 4. Por ejemplo, en el ejemplo 4 tenemos los elementos de 2. Los elementos de A vienen a ser 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Ahora, ¿cuáles vienen a ser los elementos de B? Los elementos de B vienen a ser, ¿qué cosa? Dice, números impares menores que 12. ¿Cuáles son los números impares menor que 12? Los números impares comienzan desde el 1, punto y coma, 3,
punto y coma, 5, punto y coma, 7, punto y coma, 9, punto y coma, 11. Te dice menores que 12, entonces solamente hasta I. Ahora, profesor, veo que también otra vez se vuelven a repetir. A ver, ¿el 2 se repite? No. Entonces, ¿el 3 se repite? Sí, profesor. ¿El 5 se vuelve a repetir? Sí, también. ¿El 6? No. ¿El 8? Tampoco. ¿El 9? El 9 sí se repite. ¿Sí? El 9 sí se repite. Entonces, ahora vamos a trabajar haciendo la unión. Entonces, A unión B. Comenzamos como habíamos dicho en la anterior. Comenzamos primero poniendo los elementos de A. Entonces comenzamos con el 2, punto y coma, 3, punto y coma, 5, punto y coma, 6, punto y coma, 8, punto y coma, 9. Ahora comenzamos con ¿qué? Con los elementos de B. ¿El 1 se repite? No, entonces lo coloco. 3, ¿ya se repitió? Sí, entonces no coloco. ¿El 5 que sigue? Tampoco, porque ya está. ¿El 7? No, no se repite. El 9 sí se repite, profesor, entonces no se coloca. Entonces ahora, y el último, el 11. Entonces, esto viene a ser ¿qué cosa? El nuevo conjunto A unión B. ¿Cuál es el nombre de este conjunto? A unión B. ¿Sí? Ese viene a ser el nombre del conjunto. ¿Sí? Este de acá. A unión B. ¿Y cuáles son los elementos de A unión B? Estos. Todo lo que está dentro de las llaves. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser en lo que es la parte de ¿qué? De conjuntos. Ahora ya que hemos practicado esto, ahora nos vamos a los ejercicios que ustedes tienen que resolver. En la número 3, que son los ejercicios, ahí tienen, por ejemplo, tenemos que dice W, W es el conjunto más grande. ¿Qué cosa tienes que hacer? Primero, abajo, W, ¿cuáles son los elementos de W? Eso tienes que colocar. ¿Quiénes son los elementos de W? ¿Quiénes son los elementos de T? Y le vas a colocar W unión T. A ver, por ejemplo, ahora vamos a resolverlo uno casi rápido. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de W? Tenemos al cuadrado, tenemos, o sea, los separas por comas, ya sabes, triángulo, tenemos un círculo y tenemos un paralelogramo. ¿Cuáles son los elementos de T? El círculo, porque están dentro de T, solamente los que están dentro de T. Un círculo y tenemos un paralelo. ¿Sí? Ahora, y acá lo cierran con llaves. Y entonces, profesor, y cuando me piden W unión T, ¿qué hemos dicho? Solamente copias primero, comienzas el primero. A ver, se repite, en círculo con círculo se repite, entonces ya no vas a tener que copiar. Tienes que poner todos los elementos. Entonces, poner todos los elementos será ¿qué cosa? Cuadrado, triángulo, círculo y el paralelo, ¿no? Paralelogramo. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer. Acá, en R, ¿quiénes son los elementos? Todo esto, todo lo que está en el círculo que pertenece a R. En C, ¿qué vas a colocar? Todo lo que está en C. ¿Qué vas a colocar? Todos los elementos que están dentro del cuadrado que pertenece a C. ¿Sí? Y profesor, y en la unión colocas todos estos números. ¿Sí? Colocas todos esos números, todos. Ahora, profesor, pero acá yo tengo dos conjuntos separados. Acá te dice, coloca los elementos de A, colocas todos los elementos de A. Acá, todos los elementos de B. ¿Y cuándo, profesor? Pero ahora veo que los demás estaban unidos. No hay necesidad de que estén unidos. Ahí, uno, ¿qué vas a hacer? Acá en A unión B, colocas todos estos elementos y colocas todos estos elementos. Nada más, coloca los elementos de ambos. Y abajo lo que vas a hacer,
¿Qué vas a hacer con estos ejercicios? Ya todos los demás son tuyos. Es lo mismo. Coloca sus elementos y lo que te pide. M unión N, dice. M, N. Y el ejercicio de arriba hemos puesto qué vas a colocar en la M unión M, todos los elementos de M y todos los elementos de N. ¿No? O sea, todo esto. ¿Sí? Y acá también va a ser lo mismo. ¿Ya? En ambos, en el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Ahora, acá abajo en la tarea sencilla solamente vas a tener que, tienes el primer conjunto y el segundo conjunto. Y tienes que escribir, dice, los elementos de la unión de ambos conjuntos. Por ejemplo, a ver acá, dice A unión R, o sea, tengo que unir estos dos. Entonces, acá voy a colocar ¿qué? Por ejemplo, G, H, I, ¿no? El A, ya está. Hasta ahí tengo los elementos de A. Ahora me faltan los elementos de R. ¿La J se repite? No. Entonces coloco J. ¿La O se repite? No. ¿La N se repite? No. ¿La Y se repite? No. Entonces, esos vienen a ser los elementos de A unión R. Y todo eso lo cierras con llaves. Nada más. Es lo único que tienen que ustedes realizar acá. Acá no tienen que graficarme nada. Solamente es llenar esos nada más. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser todo lo que viene a ser con respecto al tema de aritmética.